¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos a Sin Fronteras, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy, miércoles 23 de junio, Día del Padre de 2021. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a felicitar a los padres, pues. Aquí tengo a dos. Nada que ver con ejemplo, ¿verdad? Ustedes. ¿Qué va a ser, mano? Son proveedores, pero de chambulines, nada más. Y a veces. Bueno, felicidades. Felicidades también a don Carlos Hurtado López, en la colonia Nicaragua, de parte de sus hijos, en plural. Mentira, de parte de su hijo aquí que trabaja aquí en Sin Frontera. Y quiero especialmente felicitar a un compañero que ya tiene 83 años, cuyo nombre es Félix Pedro Osorio Galeano, en la comunidad El Lagartillo, en el municipio de Achuapa, sobreviviente de un accidente cuando cumplía con la patria allá en el lado de Jalapa, y tuvo un accidente, sobrevivió y luego sobrevivió a la salvajada de la contrarrevolución en 1985. Ese relato ya lo hicimos en Sin Frontera, cuando asesinaron a 4 adultos, a 2 niños. Fue espantoso aquello. Les dieron cacería, fueron matando después gente en su retirada. Y vamos a hablar de Lagartillo, pero un poquito más adelante, de otra cosa, y los voy a sorprender hoy. ¿Sabían ustedes que México traicionó a Sandino? ¿Lo sabían? La mayoría de ustedes seguramente que sí. Hoy les vamos a recordar la traición de México a Sandino. O sea, aquí hay historia, tela donde cortar. Vamos a hablar de eso. Hoy es el día de Carlos, el natalicio de Carlos Fonseca. Sandino, el padre de la patria; Carlos Fonseca, el padre de la revolución. Hoy es el día de Carlos Fonseca, que no podés explicar la historia de Nicaragua sin Carlos Fonseca. Así de grande, así es la dimensión de su vida y de su obra, así de grande, que no se puede explicar la historia de Nicaragua sin Carlos Fonseca. Un chavalo de los barrios humildes de Matagalpa que supo hacer historia con consecuencia y dedicación. De él vamos a hablar un poquito más adelante también. Hoy es miércoles, entonces el día lunes por la noche, el canciller de Nicaragua, el general en retiro, Denis Moncada Colindre, dio una entrevista salvaje a Telesur. Salvaje, excelente entrevista. Solo voy a recordar esta frase de Denis Moncada, y después se la voy a decir en Misquito, porque un compañero le escribió ahí en la página en Facebook. Voy a ver si sé leer Misquito, después se lo digo, es una frasecita. Dice Denis Moncada, es que esto me representa, será por eso, ¿verdad? Nicaragua es un estado libre, independiente, soberano y con autodeterminación. No somos colonia de nadie, ni estamos subordinados a ninguna potencia imperial. El Estado nicaragüense actúa en base a su constitución política, a las leyes y a la función coordinada y armoniosa de su institucionalidad. No admitimos injerencias externas en los asuntos de Nicaragua, que le corresponde al pueblo nicaragüense y a sus autoridades, a su gobierno, a sus instituciones resolverlos. El Ministerio Público y los jueces son los competentes por ley para investigar e impartir justicia, y no tienen por qué rendir cuentas a ningún gobierno extranjero, a ningún bloque de gobiernos extranjeros o a ningún imperio como el de Estados Unidos. ¿Estás claro?
Digo, por eso que se las pican de izquierda, la izquierda caviar, ¿no? Y que andan juzgando a los demás. Ahí los quiero ver con las patas hinchadas. A los Fernández en Argentina y a López Obrador en México. Ya vas a ver, en cuestión de meses va a ser eso. Arrinconado por el golpe de la derecha, como ahorita de hecho ambos están en gravísimos problemas, pero hay que dejarlo. Hay que dejarlo. Vamos a ver qué hacen. Bueno, pero es que además ayer Nicaragua presentó su posición. Qué gran discurso el que presentó Nicaragua ayer. Y lo vamos a poner, son 6 minutos, ¿verdad? Porque es extraordinaria. Esa es la posición de la dignidad, hermano. En el 47 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que desgraciadamente lo preside una sinvergüenza como la Michelle Bachelet. Qué mujer más sinvergüenza. Vendida. Vendida. Ni una palabra sobre la matanza en Colombia. Peor, ni una palabra sobre la matanza en su propio país, en Chile, con centenares de chavalos y chavalas chilenas que les sacaron un ojo, que los dejaron tuertos de manera deliberada. No dijo una palabra esa maldita. Qué barbaridad. Es que da rabia tener a una mujer tan sinvergüenza y que se las picaba de izquierda. La izquierda caviar, la izquierda caviar. Vamos a escuchar entonces al canciller de Nicaragua con la posición de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el general Denis Moncada Colindres. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional representa en este Consejo al noble, valiente y trabajador pueblo nicaragüense con la frente en alto y el orgullo de ser protagonistas de una historia de lucha por nuestra soberanía nacional y nuestra independencia, más aún en este año bicentenario. Tenemos derecho a vivir tranquilos, tenemos derecho al respeto, tenemos derecho a la paz que con tanto empeño hemos venido construyendo entre siglos de agresión, intromisión, intervención de los Estados Unidos de Norteamérica y de las potencias europeas cómplices que han pretendido mantener dominio imperialista y colonial sobre nuestra libre y soberana Nicaragua bendita. Nos presentamos ante este Consejo para ratificar el vigor, la gloria y la razón histórica del pueblo nicaragüense que se ha alzado y alza con alma de victorias frente a los agresores de siempre. Tenemos el honor de defender la patria y defender los intereses y derechos de un pueblo que camina en valores y culturas propias, un pueblo reconocido a través de los años como inspiración y ejemplo de los pueblos en lucha. En los últimos días hemos vivido y enfrentado valerosamente la misma posición intervencionista que hemos conocido y combatido desde William Walker, filibustero norteamericano, supremacista y esclavista, autoproclamado presidente de Nicaragua, y desde antes y aún después, cuando entre guerras, intervenciones y ocupaciones militares de los Estados Unidos asesinaron a nuestros generales patriotas, padres de nuestra dignidad nacional, Benjamín Celedón y Augusto Sandino, o cuando los sucesivos y guerreristas mandatarios norteamericanos se han declarado contras, sin ningún pudor y en la más cruda desvergüenza. Nicaragua ha enfrentado la codicia indecente de Estados Unidos y Europa, que se ha valido de todos los vicios de su propia decadencia para intentar desarticular y desmontar el honor nacional y el espíritu del sandinismo. Y es que la inmoral y evidente avaricia imperial, colonial, norteamericana y europea y neocolonial, con sus pretendidos destinos manifiestos, siempre ha perseguido y persigue nuestra estratégica y privilegiada posición geográfica. Los hemos enfrentado con valentía, hidalguía, sencillez, buen corazón y la valiosa experiencia de convivencia dialogante y pacífica de una cultura de reconciliación y concordia que, a pesar de tantas perversiones guerreristas, se mantiene y acrecienta entre el pueblo y el Estado nicaragüenses. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, nos presentamos a este Consejo para defender la justicia y la paz, el derecho de Nicaragua a vivir en justicia y paz, el derecho a vivir sin intromisiones extranjeras, el derecho
a protagonizar nuestro destino de pueblo heroico que no se somete a las imposiciones de las potencias imperiales. Venimos a este consejo a decir basta ya de reproducir en organismos que supuestamente deben servir para la defensa de los derechos humanos el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes, nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía, pretendiendo imponer modos ajenos a nuestra cultura e idiosincrasia en ese arrogante, soberbio e improcedente afán de dominar un país y un pueblo que solo sufrimiento y dolor debe al imperialismo y los colonialismos en todas sus formas. Señora Presidenta, hermanas y hermanos delegados, venimos a este Consejo a denunciar a los Estados Unidos y las potencias europeas que son sus cómplices y a denunciar su política inmoral e indecente de medidas agresivas, arbitrarias, ilegales, coercitivas y unilaterales que violentan todos los instrumentos del derecho internacional. Venimos a denunciar y seguiremos denunciando a la Europa colonial y a los Estados Unidos, invasor de la América nuestra, como le llamó el inmortal y universal nicaragüense Rubén Darío. Y así los denunciamos aquí hoy, como invasores, conquistadores y asaltantes del derecho, de los patrimonios y de la soberanía de los pueblos. Venimos a este Consejo a exigir justicia para Nicaragua, justicia para las familias nicaragüenses, justicia para un pueblo de fe, de valores, de ideales que no se entregan, de comunidades que, como decía nuestro general Sandino, ni se venden ni se rinden jamás. En Nicaragua, bendita, soberana y siempre libre, hay leyes. Y esas leyes se respetan. Son leyes similares o iguales a las de cualquier país del mundo, pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares de defensa de la lealtad de la patria. Nos denuncian porque las personas que están respondiendo ante la justicia nicaragüense son sus tristes y fracasados asalariados, desgraciadamente vendepatrias de siempre que han cometido delitos contra la soberanía, la independencia, la seguridad y la paz en nuestra Nicaragua. Cualquier otra cosa que se diga en este Consejo es parte de la misma estrategia de difamación, de comunicación denigrante y de pretensiones de humillar sojuzgando a un país y a un pueblo que nada debe y nada teme. Venimos a denunciar, repetimos, a los imperialistas norteamericanos y europeos y sus políticas y acciones injerencistas, violatorias del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Sepan, hermanas y hermanos del mundo, que en Nicaragua hay un pueblo laborioso, digno, amoroso, solidario, fraternal e identificado con las mejores causas, las causas de la justicia, la vida verdadera y la libertad y los derechos al trabajo, la seguridad y la paz, a la salud, a la educación, a la prosperidad. Esos son los propósitos y esas son las realizaciones de nuestra Nicaragua. Avanzamos a pesar de los imperialistas de la tierra, en todas sus criminales complicidades, porque somos dignos y esforzados y porque no somos colonia de nadie, y vamos con alegría hacia el cumplimiento de los objetivos trazados por Naciones Unidas para la vida buena, justa, armoniosa, sostenible y con derecho al desarrollo para todas y para todos. Muchas gracias. Se lo vamos a decir en misquito. Yara country kumi sin guatala lata apia dupali. No sé si así se lee. Los que hablan misquito me pueden decir si lo leí bien o si le entendieron por lo menos lo que dije, para que entiendan que no se metan, tan difícil es entender eso. No te metas en lo que no te importa. Ya está. ¿Verdad? En fin. El lunes en la noche me escribió un compañero. Esto que les voy a contar y vamos a estrenar esto, es primicia. Es muy bonito esto. Me escribió un compañero cuyo nombre es Roger Antonio Osoro Pérez. Ahí tenemos un par de fotos de él.
Él vive en el Lagartillo, de lo que te hablaba hace un rato. Su papá es don Félix Pedro Osorio Galeano. ¿Verdad? Esta es una comunidad que queda a unos 6 kilómetros más o menos al noreste del pueblo, del casco urbano. Ahí fue aquella masacre que te conté el 31 de diciembre del 84. Pues bueno, Roger es músico. Dice Wilmore López, que lo conoce, dice Wilmore que es un intelectual campesino. Él hizo una canción en el año 2007. Se llama Soberanía. Llegó una vez a la comunidad Diego Aguirre, el autor del Gallo Navajado, extraordinario músico. Saludos a Diego. Y Oscar Corea, con un equipito ahí. Y le grabaron la canción y otras canciones, pero esa en especial. Él es el autor, pero la interpretan un grupo que ya se disolvió, que se llamó Los Rústicos del Norte. Muy buen nombre, por cierto. El niño que la canta se llama Jerry Osorio. Bueno, ya no es un niño, imagínate. Hace 14 años de eso. 2007, hace 14 años. O sea, y el niño tenía más o menos 8 años en ese momento. O sea, que debe tener 21 o 22 años ahorita. Dice Roger que anda cantando ahí en la Estudiantina de León, porque está estudiando en UNAM de León. Roger Antonio Osorio Pérez es el autor y Jerry Osorio es el niño cantor. El grupo se llama Los Rústicos del Norte. Les voy a leer la letra. Oigan qué letra más salvaje. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta, sino con sangre a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos, y es que aquí ya no queremos injerencias extranjeras, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera. Afuera, afuera, pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella, por la que un día Andrés Castro con dignidad levantó su piedra. Aquí todos los países tienen sus embajadores, pero todos esos señores respetan la diplomacia, menos uno con su arrogancia que se abre en los corredores de allá de la Casa Blanca. Y es que si él quiere hablar, que se quite la investidura y verá qué poco dura su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerra, nada más de exigir que hable miércoles, pero afuera. Afuera, afuera, pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. ¡Qué salvajada de canción! Escúchenla. Soberanía, Los Rústicos del Norte, con la voz de Jerry Osorio, autor Roger Antonio Osorio Pérez. Sino con sangre a lo largo de la historia, y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos, y es que aquí ya no queremos injerencias extranjeras, pues nunca va a ser lo mismo que hable un nica que uno de afuera. Afuera, afuera, pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco, que no tiene ni una estrella.
se quita la investidura y verá que poco dura su estancia en esta tierra. No estoy hablando de guerra, nada más de exigir que hable el miércoles, pero afuera, afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra. Afuera, afuera pueden decir lo que quieran, pero si estás en tierra nica, respeta mi bandera, la bandera azul y blanco que no tiene ni una estrella, por la que un día Sandino enarboló, la roja y negra. ¿Es o no salvaje esa canción? Por cierto, vamos a vender también este año los CD por el 19 de julio, que ya nos queda poquitos días, y vamos a incluir esa canción y otras canciones de Roger. Hay que rendirle mérito con la popularidad, al menos a Roger. Salvajada. ¿Te imaginas ese niño lo que hubiera logrado si aquí en Nicaragua tuviéramos la posibilidad de haberlo desarrollado? Pues no la tuvimos, pues ya es un chaval, ya no es un niño, pues ya. Y oigan, qué bien que canta siendo un niño, y jamás había tenido una educación de la voz, y ustedes lo escucharon. Yo quedé prendado con esa canción, mano. Qué salvajada. Soberanía, así se llama. Los Rieleros del Norte, el grupo. Jerry Osorio, el cantante. Roger Antonio Osorio, el autor. Bueno, son las 6:57. Como vamos a hablar mucho, y quiero hacer algunas acotaciones antes de meternos a Sandino y Carlos. La primera es, hombre, tengo aquí fotos de un compañero de León que cayó en plena insurrección final, el compañero Carlos Amaya Talamante. Me escribe Carola Bendaña y me dice: un ser de mucha luz y de extrema bondad. Lo he amado toda mi vida y en otras vidas. Como no teníamos foto de él, para que hace 42 años que cayó, y su imagen la debemos conocer también. Carlos Amaya Talamante. Muchas gracias a Carola. El otro día dije una burrada, dije que Silvio Mayorga había nacido en La Paz Centro. Me di cuenta hasta que había terminado el programa. Puchi, casi la canté. No, hermano, nació en Nagarote. O sea, burro. Fui yo el burro, sí. Oscar Somarriba, hermano del héroe Marcos Somarriba, nos cuenta que él estuvo en la morgue para ver los cadáveres de los chavalos asesinados cruelmente por la Guardia Somocista en la iglesia del Calvario. Él dice que él vio los cuerpos y efectivamente estaban destrozados, es decir, con muchos huesos fracturados, pero que no habían sido capados, pues no les habían cortado sus partes. Él considera que no había tenido tiempo la guardia de hacerlo, pues, ¿verdad? Yo lo que leí fue el testimonio de una hermana de uno de los caídos, ¿verdad? De los asesinados. Entonces, dice Oscar que no estaban capados. Pero es que, a propósito de esto, miren, compañeros, vamos a leer algo de Nagarote también. Y después les tengo una tarea, a los compañeros de Managua, les tengo una tarea, pero bueno, miren, hay muchas versiones sobre un mismo evento, porque cada quien lo vivió o escuchó a quien lo vivió, ¿verdad? Y lo vivió de manera diferente, y los recuerdos con el tiempo van cambiando, es la verdad. Entonces, lo mejor que se puede hacer para escribir eventos históricos es reunir a todos los protagonistas posibles. Se nos han ido muriendo un montón de compañeros a los que no tuvimos oportunidad de entrevistar o de conocer sus testimonios, o que ellos no tuvieron oportunidad ni de escribirlo. Pues bueno, todavía estamos a tiempo.
Se puede hacer por barrio, por comunidad, o por ciudad, o por municipio. Yo los invito, en serio. Por ejemplo, en León hay todavía montones de compañeros que participaron en las insurrecciones, en la de septiembre, en las distintas acciones, todas las emboscadas que hubo, en la final. Entonces, alguien podría promover, reunirlo, grabarlo, alguien que pudiera transcribir, después presentárselo a cada uno que corrigiera. No es un proceso sencillo, es un proceso complejo, pero que se puede hacer. Tal vez los estudiantes de historia de la Universidad Nacional pudieran contribuir en esto. Lo hemos dicho en otras oportunidades, pero como anda por otro lado ahí la escuela de historia, ni modo, pues. Pero tal vez. Y otra cosa que me contaba Oscar Somarriba, esto me lo contó hace rato y yo lo guardé aquí en la jupa. Él me decía que hay una mujer que se llama Olimpia Valle, que en este momento ya debe tener 97 años, creo que vive aún, Doña Olimpia, a esa edad, cada sábado iba en las marchas del año que hubo hasta el 2019, ¿no? Las últimas fueron a principios de 2020, todavía hubo alguna, ¿verdad? En defensa de la revolución. Ella es la mamá de Félix Pedro Carrillo, que por cierto, yo dije que había muerto mientras estudiaba en la Unión Soviética, y no, murió. Él iba en una delegación de Tomás, que encabezaba Tomás, una delegación del Ministerio del Interior, y cuando iban de Moscú a San Petersburgo se accidentó la caravana y ahí murió Félix Pedro Carrillo y otro compañero cuyo nombre no tengo. Bueno, esto de doña Olimpia Valle tenía pendiente decirlo hacía rato. Y también, es que para evacuar todo lo que me dijo Oscar en aquella oportunidad, él nos contaba la emboscada a las madres, que tenemos el escrito del doctor Fischer, que lo vamos a leer el viernes probablemente, bueno, si no pasa nada. Entonces Oscar Somarriba nos recuerda la emboscada a las mamás que iban a la escuela de Pantasma. Ocurrió el 23 de septiembre de 1984. Y no solo madres murieron ahí, también murió un compañero que él quería mucho, José Guillermo Romero Salazar. Tenía 18 años ese chaval. Ahí lo mataron. Se había ido voluntario a cumplir su servicio militar. Asesinaron a 6 madres y a 4 militares. Dice que el chofer de un camión IFA les dio ride hasta la escuela militar de Pantasma, y en una de tantas cuestas, que vos sabés, el camino, bueno, ahora está mucho mejor porque Daniel eso lo adoquinó. Pero bueno, antes de que se adoquinara ese camino, era de verdad que era un dolor de cabeza ir de Jinotega a Pantasma, hermano. Y sobre todo en época de lluvia, chocho, hermano, prepárate 4 o 5 horas, ¿verdad? Con aquellos lodazales y los pegaderos. Y bueno, y en la época de la guerra, en cualquier momento te emboscaba la contra, porque es un camino, o sea, vas bajando al Valle de Pantasma, ¿no? Y la subida es peor. Entonces, en una de tantas, ahí los emboscaron. A Guillermo, que lo conocían como Memito, en el colegio, en el batallón, le envegaron un balazo en la frente, un francotirador. 6 madres y 4 compañeros. Hubo sobrevivientes. Dice Oscar Somarriba, él recuerda, dice el titular de Barricada, Madres Mártires de Pantasma. Ese era el titular del diario Barricada de la época. Son las 7:04. Ahora quiero contar un poquito de Nagarote. Por eso digo, me estuve leyendo todo eso y lo que nos mandaron. Y entonces también lees otras cosas y ves que hay distintas versiones de los hechos. Ahí cae Fanor Rock, ¿verdad? Un extraordinario combatiente, una de las pérdidas más dolorosas, porque además cae el 18 de julio. Él era el segundo del ataque al cuartel de la Guardia en León. Después asume la dirección cuando cae Guadalupe Moreno. Aguerrido, valiente, con todas las características de un cuadro militar y buena persona además. Entonces, cuando vienen de León, vienen en caravana las distintas unidades de combate, de paso se pasan llevando con ellos a la unidad
que está en Pancorba, ahí en la Paz Centro, que fue heroico lo que pasó en Pancorba. Y en Nagarote todavía estaba la guardia, entonces deciden tomar por asalto el cuartel. Y en ese asalto al cuartel, un francotirador mató al compañero Fanoro Ro. Pero quiero mencionar a otros nombres. Hay un testimonio de Holger Cisnero García. Él dice que tenía 16 años y que tenía el seudónimo de Franco. ¿Verdad? Dice que entre las fuerzas que llegan del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez y los chavalos de Nagarote, ¿verdad?, aniquilan a 11 guardias allí donde hoy es el Palí, que ahí se conocía como el puesto, donde hoy es el Palí. Cuando vos vas a Nagarote, vas para León, pues digamos, ¿no? La que era la antigua principal entrada, porque ahora ya que Nagarote tiene 2 o 3 entradas más, la antigua, la original, la entrada a Nagarote, ahí está el Palí ahora, ahí le decían el puesto. Ahí matan a 11 guardias. Y quiero mencionar nombres de compañeros de Nagarote que participaron en los combates. Giovanni Pérez, Joe, Carlos Mantilla Sosa, Carlofi, Tomás Palacio, Flavio Navarrete, Hernando Alguera Zavallos, Imael Urro Gutiérrez, Isidro López, creo que este es el colega periodista, Isidro López Blanco, creo que él es, porque por el apodo, pues, pero no importa. José María Sarabia, que ya falleció. Pablo Corea, compa Julio, que ya falleció. Ervin Contreras Umaña, Francisco Elías Corea, Félix Contreras. Los miembros del Estado Mayor estaban Eduardo Saavedra, Igor, que ya murió, Julio Vergara, Manuel, que también ya falleció, Felipe Manuel Gallo, Federico, Edgar Rueda, Ramón, Humberto Contreras, Pancho, Nelson Palacio, Guadalupe, Pablo Corea Fernández, Gabriel, Roberto Salgado, Daniel, Luis Octavio Rodríguez, Miguel, Ali Tinoco, Rodrigo, Tomás López, Esteban y Mauricio Palacio, Juancito. En esos combates cayó el compañero Orlando Cáceres, allí en el combate donde mataron a los 11 guardias en el sector del puesto. Y en el ataque al cuartel, además de que cae Fanor Urro, también cayó otro compañero, relata Holger. Nunca había escuchado ese nombre. Bueno, Holger dice que ahí vio también el cuerpo de un compañero que se distinguía por su espectacularidad y su arrojo a pesar de la discapacidad de una de sus piernas. Solamente tenía un refilón horizontal de bala en la frente, pero resultó mortal. Dice que cuando encontró el cuerpo del compañero estaba boqueando y su cerebro se movía y después falleció. Y por supuesto ahí cae también Fanor Urro Jaén, Mariano, originario de la colonia 23 de Julio de la ciudad de León, el libertador de Nagarote, Mariano Fanor Urro. Honor y gloria a todos nuestros héroes. Y ahora les tengo una tarea. Me escribió el sobrino, no me dice su nombre. Este es una lástima. Ahora mucha gente escribe y no dicen quién es. Hay que poner el nombre. Mira, soy fulano de tal o soy la fulana de tal. Y te escribo para esto, ¿no? Es lógico, pero bueno. Entonces me escribió este compañero, no pone su nombre, pero él es sobrino de Oscar René Mejía Vargas. Ese nombre se lo pusieron al que fue el antiguo Cristóbal Colón. Yo me acuerdo de ese instituto, era privado. Ahí está todavía, ahí por la Plaza del Sol, de la Plaza del Sol para arriba, a mano izquierda. Ya, quedaba hacia el fondo, tenía un gran patio. Yo iba ahí porque íbamos a hacer de todo. Andábamos buscando reclutar chavalos y todo. Me acuerdo para una manifestación que nos pegaron una reventada que nos jugando. Una parte de nosotros ahí se escondió, la otra parte nos escondimos en el barrio de La Luz, que quedaba enfrente, era que ahora se llama, creo que 10 de junio, creo que se llama, no recuerdo. Algo de junio. Ahí el que era el barrio de La Luz. Entonces, ese colegio fue fundado, Instituto Cristóbal Colón fue fundado en el 75. En el 90 y pico, 92 creo,
La Violeta le cambió el nombre, ¿verdad? La época que Humberto Eli quería desterrar de la memoria del pueblo de Nicaragua a su héroe, a su chavalo, a su muchacho. Entonces le quitó el nombre y se le puso el nombre de Camilo Zapata, que aún vivía, por supuesto. Camilo tiene como 10 años de muerto, algo así. Y le quitó el nombre de Oscar René Mejía Vargas. Entonces, este compañero, él cayó el 5 de julio de 1979 en la toma de Jinotepe, ahí cayó. Pero él estudiaba en ese instituto, en el Cristóbal Colón, por eso es que lleva su nombre. Dice el sobrino de él, que no sé su nombre, que toda la familia nunca ha claudicado, siempre seguimos firmes y fieles a nuestros principios revolucionarios, a nuestra patria. ¿Ya? No tuve honor de conocerlo porque yo nací en el 83. La hermana mayor de Oscar René vive, pero ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que quiere el sobrino? Saber de su tío, porque realmente yo he buscado, he preguntado. Entonces la tarea, la misión, compañeros, si alguien conoció a Oscar René Mejía Vargas, por favor, escríbalo. Escríbalo. Lo pueden mandar por correo. ¿Cómo es que se llama el correo de la primerísima? De Gmail. Bueno, tenemos un correo de la radio donde puede escribir, y si no, lo puede traer aquí a la radio, que queda de Ticabús una cuadra al sur, una cuadra arriba. Lo puede traer por escrito. radio.primerísima@gmail.com, todo en minúscula. radio.primerísima@gmail.com. Ahí nos pueden mandar por escrito si alguien conoce la vida de Oscar René Mejía Vargas, que ahí tenemos la foto de él, que nos la mandó su sobrino. Vamos a hablar ahora de Sandino, de la tradición de México y de Carlos Fonseca. Tenemos unas camisetas, les decía el otro día. A ver, vamos a ver si es cierto, si es que nos escuchan. Vamos a hacer lo siguiente, escríbanos. Díganos, porque no solamente tenemos camisetas, también tenemos libros que nos han mandado, a ver si el viernes nos da tiempo de decir cuáles son, porque son varios compañeros los que nos han mandado varios ejemplares de sus respectivos libros. Entonces vamos a hacer paquete. Escríbanos, díganos 5 cosas, 5 logros de Daniel en estos 14, casi 15 años, 5 y 5 cosas que nos faltan. Los logros que ustedes quieran, las que se les ocurre, que hay montones, hermano. 5 nos van a mencionar, nada más. No que nos van a hacer un ensayo ni una gran composición, solo van a decir 1, 2, 3, 4, 5 logros y 5 cosas que nos faltan, que ustedes creen que falta por hacer. 5 que ya hemos hecho en estos 15 años y 5 que nos faltan por hacer. Escríbanos para tener opción, pues, a tener esos paquetes, libros, a ver si incluimos los CD que vamos a hacer de música testimonial y las camisetas. Una pausa, volvemos, son las 7:13. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Cuando hace ya más de 30 años se produjo la denominada caída del muro de Berlín, acompañada de la extinción de la Unión Soviética y la desintegración del campo socialista europeo, los ideólogos y teóricos del capitalismo neoliberal y sus inseparables compañeros, o sea, el imperialismo hegemónico en lo político y el dominio de las mentes en lo cultural, cantaron jubilosos y alborozados al extremo de predecir el fin de la historia y la eterna consagración de su dominio sobre el planeta. 3 décadas después, vemos hoy cómo tales ilusiones están perdidas y las predicciones de entonces resultaron falaces, deviniendo en un estrepitoso fracaso. No pocas cosas ocurrieron en ese lapso relativamente breve, arrojando los resultados actuales en que las llamadas potencias occidentales, agrupadas en el grupo de los 7, G7,
y su brazo armado, el Pacto Militar de la OTAN, ambos encabezados por Estados Unidos, se sienten obligados a conjurarse colectivamente para enfrentar la nueva situación de un mundo que se les va de las manos. Frente al multilateralismo que se consolida como tendencia mundial y regional, y la toma de conciencia cada vez más firme acerca de la soberanía nacional y la igualdad jurídica entre todos los estados, sean grandes o pequeños, e independientemente de su sistema político, económico o social, el gobierno imperialista de Estados Unidos y algunos de sus socios más comprometidos hacen sonar las alarmas de que su hegemonía está en peligro y puede estar acercándose a su final en lo político, económico e ideológico, y ello hay que evitarlo a toda costa. Los recientes acuerdos del G7 y la OTAN, que no todos suscribieron con el mismo entusiasmo, son clara muestra de la preocupación que les invade ante fenómenos indetenibles, como por ejemplo el acelerado desarrollo y afianzamiento en todos los campos de China y Rusia, traducido en la ampliación de la influencia internacional, el prestigio y el respeto de ambos ante el resto del mundo. Asia y África, no sin dificultades, reivindican su independencia, y América Latina es un hervidero donde las corrientes anticapitalistas y antiimperialistas crecen no solo desde los movimientos sociales y políticos, sino también desde los gobiernos. Ni el Plan Cóndor ni la OEA logran dominarla. El mundo ha entrado en una nueva etapa donde, según se demuestra cada día, las armas nucleares y las novedosas tecnologías de la comunicación no son suficientes para la explotación y la dominación. Las ilusiones de hace 30 años fueron falsas y están completamente perdidas. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Desde La Habana, Cuba. ¿Cuál es lo grande de Carlos Fonseca? Además de que es el fundador del Frente, creo yo, es su consecuencia. Él predicaba con el ejemplo. No te mandaba a hacer las cosas, las hacía. Y entonces te decía, hay que hacer esto. Eso creo que es lo más importante de la consecuencia. Además de toda su integridad. Es que la vida de Carlos, todos los que lo conocieron así lo testimonian. Lo dice Lenín Serna, lo dice Doris Tijerino, lo dice Daniel. Todos los que lo conocieron, Jacinto, recuerdo, como la de Rosita Argentina Ortiz, que también lo conoció y convivió con él. O sea, todos los que conocieron a Carlos así lo testimonian. O sea, una humildad extrema, una sencillez asceta. Es un asceta. Pero yo creo que lo que más resaltaría yo es su consecuencia. Fue consecuente hasta el último aliento. Creyó 100% en el proyecto revolucionario, en el triunfo revolucionario, rescató a Sandino, sintetizó el marxismo con la idiosincrasia nicaragüense y construyó la base de la ideología sandinista, a la cual contribuyó notablemente Ricardo Morales, por ejemplo, Oscar Turcio, Pedro Arauz, contribuyeron notablemente a ese cuerpo ideológico que denominamos sandinismo, que tiene sus características que la diferencian de otras corrientes ideológicas de América Latina, como debe ser, como la corriente ideológica martiana y fidelista, como la corriente ideológica mariateguista o la guevarista. No, sí, son corrientes como parte de un universo que se llama ideología revolucionaria, ¿verdad?, a la cual contribuye esencialmente el marxismo-leninismo. Creo que Carlos Fonseca, yo te repito, no puedes hablar de la historia de Nicaragua sin hablar de Carlos Fonseca. Feliz cumpleaños a Carlos, donde quiera que se encuentre. Bueno, yo les decía al principio, ¿tú sabías que México traicionó a Sandino? Y no solo México. A Sandino lo dejaron solo
en América Latina, en los dos, sobre todo en los 2 últimos años, de manera más pronunciada, esa soledad. 31, 32, 33. De manera más pronunciada. Lo dejaron solo. Tan es así que él escribía, Sandino escribía frenéticamente. Yo no sé cuántos miles de documentos habrá producido Sandino, pero fue frenético. Y él lo reflejaba ahí, su frustración. ¿Verdad? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a esto, hermano. Sí. Y vamos a salir adelante poco a poco, poco a poco, poco a poco. Con firmeza, con seguridad. ¿Ya? Y lo vamos a hacer tranquilo. ¿Ya? Y vamos a hacerlo. Y vas a ver, de aquí a la vuelta de unos meses, muchos de los que ahora cuestionan o se interrogan o guardan silencio cómplice van a andar buscando cómo elogiar, admirar, etcétera. Y vas a ver, acuérdense de mí, confíen en nosotros mismos, en nuestra fuerza y en que tenemos la razón histórica. La tenemos. La independencia, la soberanía, la autodeterminación y la revolución. Tenemos la razón histórica. Los hechos así lo demuestran. Yo le leí esto creo que fue el año pasado, y se lo voy a recordar, porque es que ilustra mucho lo que ahora vivimos. Lo escribió Gabriela Mistral el 4 de marzo de 1928. ¿No? Y decía Gabriela Mistral, extraordinaria poetisa chilena, premio Nobel de literatura. Hay 2 premios Nobel que tiene Chile, los 2 de izquierda, los 2 antiimperialistas, Pablo Neruda y Gabriela Mistral. Qué casualidad, ¿verdad? No, no es casualidad. Tenía que ser. Y su calidad, la calidad de los poemas de la Gabriela es una cosa espectacular. Léanla. Dice Gabriela Mistral. Ella vivía en París en ese momento. Son ciertas las palabras con que Froilán Turcio, que fue vocero de Sandino, después lo compraron allí en Honduras y traicionó a Sandino. Lo compraron, literalmente. Dice Gabriela que Turcio ha hablado del general Sandino diciendo que los ojos del mundo, y yo diría, dice Gabriela, los ojos del mundo español, porque al resto le importamos bien poco, y esto es muy cierto, es muy cierto, están puestos en Sandino, sin esperanza alguna de que él venza por un destino de David Hondero, David contra Goliat, que ya no aparece, con la esperanza únicamente de que alargue lo más posible la resistencia y postergue la entrega del territorio rebelde, a fin de que se vea hasta dónde llega la crueldad norteamericana, hija de la lujuria de poseer. La avaricia, decía ayer el canciller Moncada en la posición de Nicaragua, la avaricia de Europa y de Estados Unidos sobre Nicaragua. Dice Gabriela Mistral, la crueldad norteamericana, hija de la lujuria de poseer. La prensa francesa y la inglesa demuestran, y hasta de ello hacen alarde, estimación y estímulo hacia el Partido Liberal de Nicaragua, que se suponía que era el que encabezaba la lucha de Sandino. En aquella época eso es lo que se exportaba. Acuérdense que esto comenzó así. Después ya afuera se entendió muy bien la ruptura de Sandino con los partidos oligarcas. Así como de repugnancia por la extorsión de Estados Unidos. Es que esta es la palabra, extorsión. ¿Ah? Más allá de agresión, es extorsión lo que hace Estados Unidos. La política de Estados Unidos en Nicaragua es de extorsión.
Si no haces lo que te digo, te mato. O te intento matar, que es diferente. Si no haces lo que te digo, te castigo. Si no haces lo que te digo, te denuncio. Si no haces lo que te digo, te mando palo y plomo. Extorsión. Gabriela Mistral. Si los norteamericanos, oigan esto, no poseyesen esa impermeabilidad de diorita para la opinión del mundo, o sea, si no fueran impermeables a la opinión del mundo y de las expresiones de simpatía o repulsión del mundo, tomarían en cuenta este coro reprobatorio de los grandes cotidianos, de los grandes diarios europeos. Y esta frase a mí me parece esencialmente cierta. Dice Gabriela Mistral: la insensibilidad de los norteamericanos hace parte de su fuerza. Es verdad. Los deja sordos a semejante réplica que ningún otro pueblo desatendería. O sea, es verdad. O sea, parte de la fuerza bruta del imperialismo norteamericano es su insensibilidad. Como no tienen sentimiento, matan a quien haya que matar. Y es literal eso. O sea, estoy hablando en términos literales, no estoy hablando en términos eufemísticos. O sea, literalmente, Estados Unidos asesina a cualquiera sin ningún tipo de sentimiento ni de escrúpulo. A sus propios ciudadanos o a ciudadanos de cualquier lado del mundo cuando no les son útiles o cuando estorban sus intereses. Los asesina. Los manda a matar o los asesina directamente. Eso es así, porque no tiene sentimiento. O sea, el imperialismo carece de sentimientos, solo tiene intereses. A veces se nos olvida eso. No es que si nosotros hacemos esto y entonces deberíamos bajar porque... No, hermanito, no. Los yanquis, la única manera, pongan cuidado, la única manera que el imperialismo norteamericano bendijera lo que nosotros hacemos es que si nosotros no existimos. Esa es la única manera. Si les entregamos el país, no el poder, no solamente el poder, sino el país. Porque como decía Lenín Serna, es que estuve viendo a Lenín ayer en una entrevista que él dio en el 2018 al Canal 4, Multinoticias. Esa entrevista, la sugerencia a los compañeros del Canal 4, repítanla. Maravillosa entrevista de Lenín Serna. Y eso que está editado, ojalá que la pusieran completa. Pero bueno, entonces Lenín ahí lo decía. Pues. Es decir, la única, ¿qué harían ellos? ¿Qué van a hacer con nosotros? Pues dicen ellos que somos el 40%. Ponerle, pues. Ajá, ¿que nos van a matar al 40%? Pues sí, lo harían. Si ellos tuvieran la posibilidad, lo hacen. Lo que pasa es que no somos mancos. Ese es el gran problema de ellos, que no somos mancos. Ni somos mancos ni somos brutos. Y tenemos un líder que acumula toda la sabiduría a lo largo de tantos años de lucha del pueblo nicaragüense. Entonces, o sea, no informa. Pero bueno, sigo con Gabriela. Oigan esto. Algunos esperan, dice Gabriela, que una resistencia de un año alcance a desentumir la conciencia de los demás países nuestros y a decidirlos a una acción diplomática de conjunto. Y decía, a medida que resistan, Sandino, eso va a despertar, tenía la esperanza que despertara la conciencia de los pueblos y de los gobiernos. ¿A qué voy con esto? Es la fuerza del pueblo la que determina la fuerza, su capacidad de resistir, de continuar adelante, de construir presente y de construir futuro, su capacidad, su propia fuerza. Es a partir de eso que vos podés aspirar que otros te terminen respaldando, pero no al revés. A los que se rinden, jamás nadie los respeta, ni siquiera el que los obligó a rendirse, ni siquiera. ¿Verdad? Al que se rinde nadie lo respeta. Dice Gabriela, otros desean que Sandino y su gente vayan semana a semana elevando el tono de su hazaña para que Estados Unidos, midiendo las dificultades de dominación en un país pequeño, no emprendan la de lo grande. Tal pensamiento
que ha sorprendido en más de uno me parece por malicioso un poco ruin. Y es verdad. Está retratada la izquierda de caviar de ahora. Y aquí voy aquí me dirijo a la izquierda caviar. La de cafetín, le decíamos antes, nosotros, me acuerdo en los 70. Aquellas discusiones que habían. La de izquierda de cafetín, que eran las de todos los exiliados que se sentaban en los cafés de México, de Panamá, de cualquier país europeo, se sentaban a discutir qué hacer con la revolución y todo. Entonces la idea era que todas las noches iban a discutir y jamás hicieron nada. Ahora es la izquierda de caviar, que se sienta frente a la computadora, entra a los Facebook, o entra a los Twitter, o entra a los Instagram, o entra a YouTube, y entonces empieza a dictar y a dar cátedra de cómo hacer o dejar de hacer, y ellos están en su casa, tienen un buen salario. Bueno, esa izquierda. Dice Gabriela Mistral: los hispanizantes políticos que ayudan a Nicaragua desde un escritorio o desde un club de estudiantes harían cosa más honesta yendo a ayudar al hombre heroico, héroe legítimo, como tal vez no les toque ver otro, haciéndose sus soldados rasos. Al cabo, Nicaragua tiene dos fronteras no demasiado pequeñas y que es posible burlar, decía Gabriela. O sea, en lugar de estar en un escritorio, en un club de estudiantes, vayan y súmanse como soldados al ejército de Sandino. Dice Gabriela Mistral, ¿no? Cuando menos, si a pesar de sus arrestos verbales, de su oratoria, no quieren hacerle el préstamo de sí mismos, no quieren ir ustedes, deberían ir haciendo una colecta continental para dar testimonio visible de que les importa la suerte de ese pequeño ejército loco de voluntad de sacrificio. Nunca los dólares, los sucres y los bolívares suramericanos que se gastan tan fluvialmente en sensualidades capitalinas estarían mejor donados. En vez de andarlo gastando en cualquier babosada, entréguenselos a Sandino, decía Gabriela Mistral. No quieren ir a pelear, por lo menos denle reales al hombre. ¿Me entendés? Y después habla de la legión extranjera, etcétera. ¿Dónde está la naturalísima, la lógica legión hispanoamericana de Nicaragua? El general Sandino carga sobre sus hombros vigorosos de hombre rústico, sobre su espalda viril de herrero o forjador, con la honra de todos nosotros. Gracias a él, a Sandino, la derrota nicaragüense sería un duelo y no una vergüenza. Gracias a él, cuando la zancada de botas de 7 leguas, que es la norteamericana, oiga México y oiga Argentina, cuando esa zancada vaya bajando hacia el sur, los del sur se acordarán de los 2000 de Sandino para hacer lo mismo. Los del sur del Río Bravo se acordarán de los 2000, los 2 millones, los 20 millones de revolucionarios de América Latina para hacer lo mismo. ¿Está oyendo? Bueno. Entonces me puse a repasar esto, lo de la historia de lo que pasó con México. Entonces se la voy a contar, ya no hay tiempo de leer. Nos quedan 20 minutos, 20 minutos. Viene el programa de Mefca, saludos a Justa. A ver, Sandino. A ver, en México, te lo voy a poner de otra manera. Había una situación muy convulsa. Estados Unidos había impuesto a México como condición para retirar a sus fragatas y a sus tropas que querían invadir México por el lado de Veracruz. Le impuso un tratado mediante el cual México se comprometió a indemnizar a todos los ciudadanos yanquis que resultaron afectados durante las distintas guerras, la de Zapata, la de la guerra cristera, entre otras cosas decía ese tratado. Es muy largo. Pero además había todo un empuje de los campesinos analfabetas, hambrientos y sin tierra, que pululaban por todo el campo, muriendo literalmente de hambre porque se les diera tierra.
Y además estaba la derecha mexicana, racista, clasista, que resistía a eso. Todos los terratenientes que tenían armas, que tenían mercenarios, ¿ya? Y que estaban aliados con los yanquis. Una situación sumamente convulsa. Así es que matan a un presidente electo en México, ¿verdad? A Álvaro Obregón, que había sido un militar de mucho prestigio, había respaldado distintas luchas sociales, pero se había ganado un montón de enemigos también. Entonces lo mandan a matar. Lo eligen presidente en 1928 y a los días de ser el presidente electo lo mandan a matar. ¿Verdad? El 17 de julio de 1928. Entonces, el secretario de Gobernación del gobierno de ese momento, las elecciones son en julio, se asumen en diciembre. El secretario de Gobernación de ese momento es electo por el Congreso para ser presidente provisional y que organice nuevas elecciones. Él se llamaba Portegil, de apellido Portegil. Entonces, repito, este hombre se las picaba de izquierda. E hizo algunas cosas, hay que reconocerlo, ¿no? Pero estaba también a merced. Entonces él comenzó a ceder a los yanquis, a los terratenientes y a todo el mundo, pues. Pero Portegil se suponía que era simpatizante de Sandino, como también se suponía que era simpatizante de Sandino el que le llamaban el máximo jefe de la revolución, porque él mismo así se llamó, Plutarco Elías Calles, y es el periodo del maximato que se llama. Bueno, entonces también se suponía que Calles era brother de Sandino, pues, y se suponía que estaban en contra de los gringos y que le iban a ayudar. Pongan cuidado en esto. Entonces Sandino le escribe a Portegil. Portegil le manda reales para que se vaya, que vaya a Estados Unidos, perdón, a México, que va a entrevistarse con él y que además le va a dar armas y dinero. Le promete. El representante de Sandino en México era un tal Pedro J. Cepeda. Doctor Cepeda. Entonces este hombre, digamos, hay una palabra que lo define bien, pero hoy me prometí no ser tan vulgar. Este hombre la canteó e hizo que Sandino, o sea, traicionó a Sandino, en mi opinión lo traicionó. Pero bueno, este hombre era representante ante el gobierno mexicano. Y se suponía que tenía una gran amistad con todo, que tenía poder y que no sé cuánto y no sé qué. ¿Verdad? Y entonces efectivamente él tenía comunicación con Portegil y con Plutarco Elías Calles, etcétera. Eso era cierto. Entonces entotorotan a Sandino y Sandino se va. Se fue para México. Él se va el 23, sale de Nicaragua el 23 de mayo de 1929, le deja el ejército a cargo de Pedrón Altamirano, deja instrucciones que si en un mes no ha regresado ni han tenido comunicación, vaya también a otra parte del Estado Mayor, ¿verdad? Etcétera, pues. Y se va. Se llevó a Farabundo Martí, entre otros, y también iba a Blanquita, perdón, eso fue después. Entonces el caso es lo siguiente, pues, entonces se va, y recuerdo, incluso Sandino lo cuenta, se va por tierra, por supuesto, hermano, que en aquel tiempo no había líneas aéreas. Entonces se va por Honduras y se va por el Petén y se tiene que regresar arrecho, se pone arrecho Sandino porque lo maltratan en la frontera. ¿Y usted quién es? Y no sé. Entonces se regresa, entonces ahí se comunica con Cepeda y arreglan y entra a Veracruz, después se fue a Mérida, Yucatán. ¿Ya? Perdón, entra a Mérida y después se va a Veracruz, perdón, al revés. Y entonces ahí se pasa esperando Sandino un gran rato. Al principio todo bien, lo meten en un hotel, no sé cuánto, lo reciben, hace ceremonia, toda esa onda. Habían gobernadores progresistas en esos estados. Al principio todo bien. Pero nada, que llegaba a la reunión y nada que llegaba a la reunión. ¿Ya? Sandino había mandado al capitán Paredes también a que arreglara lo del viaje, junto con Cepeda. La cosa es que Sandino llega, sale de aquí en mayo y llega a Veracruz el 28 de junio de 1929. Y ahí es donde lo reciben con todas las de la ley.
lo llevan a Mérida, ahí se hospeda a costillas del gobierno, o sea, el gobierno de Portes Gil le paga su gasto, pero empieza a ser la situación precaria, hermano. Él lo cuenta, Sandino lo cuenta. La reunión finalmente con Portes Gil se da el 29 de enero de 1930, es decir, casi 6 meses después que él llegue. Y él ya está sin reales, no tiene ni para pagar el hotel, porque ya no le dan reales. Y entonces Portes Gil le dice ahí a Sandino que él no le puede ayudar. Que lo que él le podía dar era el asilo político si quería. Pero que él se lo había dicho claramente al capitán de Paredes, lo cual se demostró que no era cierto, pero bueno. Que yo no le podía dar atención a su requerimiento porque México tenía las más cordiales relaciones con Estados Unidos. Esa es la razón principal que arguye Portes Gil para traicionar a Sandino, que él ya tenía buenas relaciones con los gringos y que no se iba a meter a ayudarle a Estados Unidos, a Sandino. Así es, hermano. ¿Y qué es lo que después, a lo largo de años después, uno entiende que fue lo que hizo Portes Gil? Y eso evidentemente fue una maniobra con los yanquis. Es evidente, hermano. ¿Sí? No necesitan anteojos para eso. Lo retuvieron el máximo tiempo posible en México mientras los yanquis organizaban la Guardia Nacional en Nicaragua. Y además lanzaron una campaña de calumnia de que Sandino se había rendido a los yanquis y que por eso estaba en México. Y la lanzan por la prensa mexicana. Eso enrarece las relaciones con el Partido Comunista y con la Liga Antiimperial. El Partido Comunista Mexicano tenía mucha fuerza en aquella época y tenía mucho poder internacional en la Liga Comunista Mundial. El Partido Comunista rompe con Sandino, sobre todo porque Cepeda era un anticomunista total, pues entonces distorsionaba los mensajes de Sandino a los comunistas, los comunistas a Sandino, lo hacía a propósito. Era un instrumento, Cepeda, del gobierno mexicano y de los yanquis, hermano. Y retienen a Sandino el máximo tiempo posible, lo dejan en la miseria. Tanto es así que Sandino tiene que empezar a buscar reales entre sus amigos, ahí en Veracruz y en otros lados, gobernadores. Una parte le da unos reales, manda a traer, le manda unos reales, ¿verdad? Para poderse regresar. Mientras tanto, ya iba de regreso, ya iba para Veracruz. Una parte del Estado Mayor, Sandino le manda a decir, no hombre, y quédense, váyanse de regreso, mano, que aquí está fregada la cosa. Sandino, literalmente, una señora, una amiga que la conoció en el hotel, es la que le paga el hotel, un mes de hotel, porque no tenía nada, ni para comer tenía Sandino, así lo dejan de abandonado. En México, el pueblo mexicano es otra cosa, estamos hablando de las autoridades mexicanas. Muy de izquierda ellos, muy procampesinos, muy de demócrata y muy de no sé qué, y traicionan a Sandino en nombre de las relaciones con Estados Unidos. ¿Sí? Y después vino el conflicto con Cárdenas, ese es harina de otro costal. Pero Lázaro Cárdenas le dio lecciones de dignidad y de nacionalismo a esos presidentes. Pero bueno, nacionalizó el petróleo, entre otras cosas. Entonces Sandino lo dejan ahí muerto de hambre, literalmente, sin armas, sin reales, calumniado, porque le lanzan una campaña de calumnias. Sandino escribía esos periódicos indignados. Algunos le publicaron esas cosas. ¿Verdad? Y además lo querían obligar a que él, este Portes Gil organizó las elecciones. Y ahí hubo el más escandaloso fraude de la historia mexicana por Plutarco Elías Calles. Le roba las elecciones a Vasconcelos y pone un tal Ortiz, no sé cuánto, Ortiz Rubio, de presidente. Se robaron las elecciones ahí en México. Entonces le querían imponer a Sandino que respaldara la política exterior de Ortiz Rubio.
¿verdad? Y tal vez entonces lo trataban mejor. Entonces Sandino dijo que no. Y los comunistas mexicanos le querían imponer de que declarara que luchaba contra Ortiz Rubio. Y él estaba en México. ¿Cómo iba a hacer eso? Entonces al final el hombre se viene, logra los reales, se viene a Nicaragua, regresa en mayo también. Casi un año se volvió allá. ¿Ya? Eso fue lo que pasó, hermano. Le dieron realitos para que ya se volvía, pero no le dieron lo suficiente, ¿verdad? Y tuvo que seguir, como te digo, pues. Dice Sandino en una carta que le dirige a Constantino González el 7 de abril. Insisto en creer que el mismo gobierno mexicano dará órdenes bajo el agua para que el doctor Cepeda active la salida de nuestros compañeros para Centroamérica. Siempre entiendo que las órdenes en dicho sentido son de malevolencia y no benevolentes. Claro. Plutarco Elías Calle, antes, porque, a ver, el presidente, antes de, yo te conté que mataron a este hombre que resultó electo, un militar de carrera, de mucho prestigio, Álvaro Obregón, fue gobernador y otras cosas, pero bueno. Entonces él debía relevar a Plutarco Elías Calle. Elías Calle le mandó reales a Sacasa y a Moncada para la guerra contra los conservadores. Ya, ese era el antecedente y por eso Sandino creía que le iban a dar también a él. Esos son los fusiles que manda a México en un barco que desembarcan ahí en Puerto Cabeza, ¿te acordás? Que después lo mandan a tirar al río. Bueno, esos fusiles. Los fusiles mexicanos. Bueno. Dice Sandino en una carta que le manda a Gustavo Alemán Bolaños, que ahora ya me quedan 10 minutos. El 4 de agosto de 1929. Dice, me propongo descubrirme ante el hermano sincero para que conozca en qué lugar de la brecha libertadora me encuentra, de modo que lo recuerde mientras viva. Me habla usted de que hasta hoy hemos procedido con inteligencia en la lucha autonomista. Gracias por el calificativo que usted le da a mis actos. Entre las cosas que con más insistencia manifiesto a usted está la de que por encima de todas mis facultades se encuentran mi honradez con la causa de la libertad de Nicaragua, así como mi fuerza de voluntad inflexible hasta verla libre completamente. Deberá usted pues tener fe en mis actos, y si alguna vez yo cometiera, porque soy humano, un error para la causa que defendemos, lo haría involuntariamente, nunca por malicia, como lo hacen los corrompidos políticos de oficio. Le participo que no contando hasta la vez con ningún apoyo material por gobiernos o institución alguna, he procurado poner a salvo el archivo de nuestro ejército, que considero un tesoro moral de alto valor histórico. Yo no estoy claro si este archivo fue recuperado. Me decía Walter Sandino ayer que parece que sí. Alberto Torres parece que lo cita en su libro. Yo no he leído ese libro de Alberto. Otra parte se la dieron a Florian Turcio, otra parte lo tenía Blanquita, otra parte quedó en el Chipote y fue destruida. Pero bueno, estoy viendo opaca la esperanza de adquirir elementos en esta república, en México, para continuar la guerra libertadora en Nicaragua. Pero buscaré los recursos económicos aquí en México a efectos de conseguir en otra fuente los elementos bélicos que necesitamos. ¿Verdad? Y después cuenta. Dice, ningún compromiso tiene este gobierno de ayudarnos, pero para mí fue una oportunidad la llegada de esta república a fin de realizar las gestiones que estoy llevando a efecto. Otras versiones que el enemigo haga circular no tienen nada de verdadero. Pero oigan esto qué lindo que dice Sandino. En la consecución de los recursos económicos, tenga muy en cuenta el refrán aquel de no cambiar de montura para ponerse a parejo. De acuerdo con eso, no contraeré compromiso al político, y todo lo busco a base de fraternidad latinoamericana o por conveniencia de quien nos apoye, para que las obras proyectadas en Nicaragua no sean propiedad de la piratería yanqui. Pero repito, nada de cambiar de montura para ponerse a parejo. Si a base de eso no consigo nada,
prefiero regresar a la Segovia y continuar defendiendo a sombrerazos y a escupitazos la integridad de nuestra soberanía. ¿Qué clase de dignidad de hombre? No, hombre, a mí no me van a hacer cambiar. Yo voy con esto. Si quieren, me ayudan. Y si no quieren, yo veré qué hacer. Eso es lo que dice Sandino. En otras palabras. Pues. Y voy a cerrar con esto. Pues ni modo, pues ya no hay tiempo. Respecto a quienes crean que ya nuestra bandera reivindicadora ha sido arriada, he formado mi juicio desde hace mucho tiempo. Y ese juicio me permite calificarlas como los eternos pesimistas y pequeños de espíritu. No es ahora que oigo las voces de nada se puede hacer. Y sin embargo, no he oído tales voces más que como una expresión de pusilanimidad, de esos que tienen que son carentes de ánimo, que no tienen el valor para tomar decisiones en momentos difíciles. Eso es un pusilánime. Son esos mismos pesimistas los que cuando ven una obra terminada contra todas las dificultades se llevan las manos a la cara queriendo explicarse lo que para ellos será siempre inexplicable. ¿Estamos claros? No es de ahora, dice Sandino, que oigo las voces de nada se puede hacer. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Y finalmente, dice Sandino en una carta a Cepeda del 25 de enero de 1930, antes de salir para Nicaragua, le pone varios puntos, ¿no? Y en el punto 8 dice: arrojar al gobierno mexicano la responsabilidad de las consecuencias que hayan sobrevenido a nuestro ejército desde el 1 de junio de 1929 hasta el día en que tenga lugar el reingreso del suscrito jefe supremo del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua a los campamentos de la Segovia. Es más, ¿ah? O sea, la maniobra fue retener el máximo tiempo posible a Sandino, darle tiempo a los yanquis de armar su guardia, la Guardia Nacional, y la pretensión de rendir a Sandino por la vía de la calumnia, por la vía de reducirlo moralmente, de ningunearlo, de tenerlo ahí muerto de hambre y que finalmente se rindiera, de rendirlo por hambre, por desánimo y porque lo habían liquidado moralmente. Y Sandino tuvo la entereza de resistir todo eso y de buscar los reales y de regresar a Nicaragua y seguir su lucha hasta sacar a los yanquis del país, con todo y su guardia, con todos los traidores y los oligarcas. Sandino se regresó a pesar de la traición de los mexicanos. Eso es parte de la historia, no la estoy inventando. Búsquenla, que hay bastante documentación al respecto. Carlos Fonseca decía: somos los descendientes de Sandino, los que estábamos muy niños o no habíamos nacido cuando vilmente lo asesinaron. Ahora hemos crecido y ya somos hombres. Luchemos como él luchó, sinceramente, sin escatimar sacrificio, para que su sueño de una patria libre y un pueblo feliz se haga realidad. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas.
Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.